Darle la bienvenida a nuestros dos invitados, darle la bienvenida a todos los participantes. Esperamos que esta jornada, al igual que las otras que hemos venido desarrollando, sea supremamente provechosa. Recordarles que pueden enviar sus preguntas a lo largo de la exposición en el chat. Vamos a estar recogiéndolas y cuando sea el momento de responderlas, pues vamos a tener este espacio. Y diligencien también, por favor, el listado de asistencia que vamos a dejar en el chat. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestros invitados para iniciar la exposición. María Laura y a los demás compañeros de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria por invitarnos a este espacio. Para nosotros siempre será un gusto estar acá con ustedes en todos los escenarios de acompañamiento técnico, asistencia técnica y más allá de eso, de construcción colectiva de un conocimiento específico que nos va a servir en el día a día a todos y todas para poder seguir mejorando y cualificando pues todas las capacidades que tenemos para la atención de los chicos y de las chicas del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Vemos muchos nombres conocidos, estamos muy complacidos también con la asistencia de muchos territorios pues a nivel nacional y eso pues va a enriquecer seguramente mucho pues la discusión y los debates que podamos plantear el día de hoy. Pues contarles inicialmente que vamos a abordar el día de hoy un tema que digamos es relativamente reciente en el marco del derecho de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, entre comillas, relativamente reciente, pero que sobre todo en los últimos años pues ha tenido una fuerza significativa a nivel latinoamericano o más bien a nivel iberoamericano, que es el tema de la justicia terapéutica. Pero así como hago esa precisión de entrada, también pues no puedo mentirles en que en el caso particular de Colombia y pues de América Latina, este concepto pues si bien empieza a tomar una fuerza significativa desde hace unos 7 u 8 años aproximadamente, lo empezamos a incorporar de manera progresiva a nuestro lenguaje, a nuestras prácticas cotidianas, pues por ejemplo, en relación con los desarrollos teóricos y normativos y de política pública que tenemos con la justicia restaurativa, pues con la justicia terapéutica todavía nos falta, ¿no? Nos faltan bastantes referentes, bastantes escenarios pues de discusión para poder, digamos, aterrizar un poco más este concepto y el alcance que tienen los sistemas de justicia juvenil. Por eso, pues también es una prioridad para el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes y en particular para todas las entidades desde el orden nacional que hacemos parte pues de las diferentes instancias y subcomités que trabajan este tema, en particular el de justicia restaurativa, pues para nosotros sí es una prioridad poder generar esos desarrollos, unas orientaciones muy puntuales, si bien no unas definiciones unívocas, porque es muy difícil, digamos, tener o llegar a una definición única de lo que es justicia terapéutica, sí poder hacer unas aproximaciones que además nos sirvan de manera operativa y puntual para aplicar esto en la atención de los chicos y de las chicas. Esto nos ha llevado también a generar unas reflexiones muy puntuales y es que pues empezamos entonces a usar este término de justicia terapéutica, ¿sí? Pero entre ese análisis que podemos hacer, pues todos y todas tenemos comprensiones diferentes de lo que es justicia terapéutica. Hay algunas confusiones en ese alcance conceptual, de pronto unas visiones un poco más restrictivas de lo que puede ser la justicia terapéutica o lo terapéutico. Y pues eso requiere de nosotros este ejercicio de reflexión y análisis que les estaba diciendo para tener pues de manera muy concreta unos alcances en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, si me ayudan por favor con la siguiente diapositiva, pues para eso les vamos a contar un poco cómo va a ser la dinámica de este espacio. Vamos a dividir la sesión en dos apartados. En un primer momento vamos a tocar todo el tema de los antecedentes y origen de la justicia terapéutica como enfoque de justicia, como modelo de justicia. Vamos a hablar un poquito de ese desarrollo y de esos fundamentos conceptuales de la justicia terapéutica y
de manera posterior vamos a hablar de las experiencias internacionales y de cómo ese concepto va a venir a aterrizar a Colombia en nuestra realidad normativa y en nuestra realidad operativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Por qué hacemos énfasis en esto de manera inicial? Pues porque, digamos, no somos un sistema que se quede con un trasplante jurídico o con la adopción simplemente de un concepto que se puede dar en otros lugares del mundo, ¿sí? Como modelo de justicia y simplemente replicarlo en Colombia, porque ya nos dimos cuenta que eso no funciona, esos trasplantes jurídicos y esas réplicas, digamos que casi exactas sin tener en cuenta el contexto y las características particulares de nuestra población, pues en últimas lo que generan es un desconocimiento de esas realidades culturales, sociales y territoriales. Entonces, lo que se ha hecho justamente y por qué queremos traer esos tres elementos iniciales es justamente para hacer esa reflexión de adaptación territorial de este modelo de justicia. Y de cómo empieza a interactuar con otros elementos, otros enfoques, como lo es la justicia restaurativa, que es una reflexión central que también queremos compartirles el día de hoy. Luego de estos tres primeros temas, antecedentes, desarrollo y fundamentos conceptuales y experiencias internacionales, vamos a tener un momento de preguntas y también de participación por parte de ustedes para que podamos ir retroalimentando como esas reflexiones que les vamos a compartir y también nos puedan expresar desde sus roles, desde su trabajo en el sistema, cómo en esto de la justicia terapéutica. Ese también es nuestro objetivo el día de hoy. De manera posterior, mi compañero Gabriel, que ya también más adelante lo vamos a presentar, pues mi compañero Gabriel va a aterrizar ya de manera más específica lo que es este enfoque de justicia terapéutica en el proceso penal para adolescentes, todos los desarrollos, digamos, principalmente de política pública que hemos desarrollado para tal fin, pero algo muy, muy importante y es cómo se ha desarrollado esa justicia terapéutica en Colombia en programas para el tratamiento del consumo de drogas. Y acá les empiezo a dar algunas pistas y es que los programas para el tratamiento del consumo de drogas, pues son una especie del gran género que son los programas de justicia terapéutica. Y a veces tendemos solamente a decir, ah, bueno, eso es para abordar el consumo de drogas y se acabó. No, es muchísimo más amplio y esa también es la reflexión que queremos traer, pero en el caso colombiano, pues gran parte de los desarrollos y en el caso latinoamericano, gran parte de los desarrollos que tenemos son en este tipo de programas para el tratamiento del consumo de drogas y en justicia juvenil. Entonces, pues es bien interesante estos resultados y estas reflexiones que tenemos al respecto. Y por último, pues hablaremos ya puntualmente de esa relación entre el enfoque restaurativo y el enfoque de justicia terapéutica para de manera posterior volver a abrir un espacio para la participación de ustedes y para las preguntas que consideren pertinentes. Esa es la propuesta metodológica que les tenemos para el día de hoy. Entonces, sin mayor preámbulo, iniciaríamos con el tema de antecedentes y de origen de la justicia terapéutica. Hay dos autores de manera particular que desarrollan por primera vez este concepto en la década de los 70 y de los 80, que son David Wexler y Bruce Winnick. Estos dos autores, uno de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y el otro de la Universidad de Miami, empiezan a reflexionar sobre la relación entre la justicia y los procesos judiciales y todo el tema terapéutico. Ese es el primer como inicio respecto de esta reflexión. Pero era una reflexión, digamos que muy incipiente en relación a cómo se relaciona la aplicación de la ley o la aplicación del derecho en los diferentes ramas, no solamente en el derecho penal, en el derecho de familia, en el derecho civil, en el derecho administrativo, en ese modelo anglosajón, pues específicamente con el tema terapéutico. Y cómo surge esa primera reflexión en ese ejercicio académico estos dos profesores, Wexler y Winnick, empiezan a trabajar todo el tema de la ley de salud mental, específicamente en ese contexto norteamericano,
y hacen un análisis inicial jurisprudencial, legal y empírico, con esas tres fuentes, digamos, del derecho en ese contexto anglosajón. ¿Y qué pasa con esa reflexión inicial? Empiezan a abordar casos específicos a partir de ese análisis de jurisprudencia de personas con situaciones de salud mental en el marco de procesos judiciales y de medidas que también adoptan los estados frente a estas personas con situaciones de salud mental y también a personas con discapacidad. ¿Y qué se dan cuenta en ese análisis inicial? Pues que la aplicación de la normatividad estadounidense y de esas normas jurisprudenciales o esos precedentes jurisprudenciales en ese contexto no siempre eran justos para estas poblaciones. Generaban afectaciones negativas para sus derechos y frente a su dignidad humana y analizaron un caso bien particular de personas habitantes en situación de habitabilidad de calle también y en personas con discapacidad donde la primera opción era la institucionalización de estas personas para que tuvieran una atención médica o una atención en salud. Y esto no es muy distante tampoco a nuestra realidad latinoamericana hacia los sistemas de protección, por ejemplo, al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Y justamente esto lo hemos venido reflexionando pues con esos cambios de paradigma, pero entonces la institucionalización de estas personas como primera opción, sin un análisis muy concreto y muy detallado del caso a caso, sino que casi como una medida como un efecto matemático. Tiene estas características, lo institucionalizo o le doy cierto tipo de atención en salud o de tratamiento. Y empezaron a cuestionarse frente a ello. Y es así como Bessler, en algunas producciones posteriores académicas, específicamente en 1996, saca algunos artículos científicos en los que empieza a plantear ese concepto de la ley como terapia. Obviamente, digamos que esa es una idea inicial que él empieza a desarrollar y él dice, no solamente la ley, o bueno, ley entendida como derecho, el derecho, eh, genera unos impactos positivos o negativos cuando lo aplicamos frente a las personas y a ciertos grupos sociales, eh, pero asimismo como genera impactos negativos o positivos, pues sí nos puede ayudar a buscar un bien general y un bien común más allá eh, de lo que es la simple aplicación exegética y normativa puntual de la ley o del derecho. Y ahí viene a surgir esta, o surge más bien, perdón, esta reflexión de la ley como terapia y empieza él a hablar de la justicia terapéutica de manera particular. Hace unas reflexiones frente a esto. Una primera reflexión es que la ley no es meramente un documento o una norma escrita, sino que la ley o el derecho es acción, es una fuerza social que incide en el comportamiento de las personas. Ya empieza a incorporar también unas reflexiones interesantes desde la psicología jurídica y desde la sociología jurídica. Y además de eso, dice que la interpretación del derecho o de la ley, en ese contexto, pues de cómo lo explica él, genera además transformaciones sociales. No solamente es el cambio del comportamiento del ser humano de manera individualizada, sino que además, si lo vemos desde una perspectiva más amplia, hay una transformación de la sociedad cuando se aplica o se interpreta de una manera o de otra la ley o el derecho y empieza a reflexionar también frente al rol de los operadores de justicia. En ese caso, en ese contexto, la reflexión inicial fue frente a los jueces y juezas y cómo ese rol simbólico que tienen los jueces y juezas dentro del proceso judicial y el poder que tienen justamente de interpretar el derecho y de verlo no como algo estático, sino como algo vivo, pues va a incidir en la vida de las personas que participan en ese proceso. Y no solamente estoy hablando, por ejemplo, en un proceso penal,
de la persona que está siendo investigada, sancionada, juzgada o de la víctima, sino también de sus familias, del contexto comunitario que también se ve afectado o que se ve involucrado en esa dinámica del proceso judicial, pero también algo muy importante y es también los demás actores del proceso judicial, también la defensa, también la fiscalía, también los peritos, los auxiliares o los profesionales que apoyan los ejercicios de la justicia. Entonces es una visión muchísimo más amplia de cómo afecta esta dinámica a todos los actores que participan en el proceso judicial. De manera posterior, hay unas reflexiones interesantes de otros autores. De manera particular, Bárbara Baff, en el 97, va a incorporar a esta reflexión que ya se venía teniendo de lo que es la justicia terapéutica, todo el análisis frente a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, en el marco de los procesos judiciales, pero en particular el derecho a la salud mental. Entonces viene a incorporarse ese enfoque de derechos humanos a la reflexión de la justicia terapéutica y aparece otro elemento adicional y es la reflexión frente a la dignidad humana y la humanización del derecho. Entonces vamos recogiendo y vamos construyendo alrededor del concepto de justicia terapéutica, lo vamos fortaleciendo con más elementos como lo es esto, el de los derechos humanos y específicamente el derecho a la salud mental y demás. Se empieza desde el 97 aproximadamente con estas reflexiones posteriores de Bárbara Babb y de otros autores a expandir este concepto desde el nivel, digamos que anglosajón a Iberoamérica. Y empieza justamente a adoptarse estas reflexiones sobre la justicia terapéutica y la humanización del derecho, justamente en estos años. Ya de manera posterior, hay otros ejercicios que también van a contribuir a estos antecedentes y al origen particular de la justicia terapéutica, que yo sé que muchos y muchas de acá los han escuchado y siempre también los mencionamos como un antecedente directo en todas las asistencias técnicas que hemos brindado y en todos los espacios que hemos compartido, y son los tribunales de tratamiento de drogas y también los tribunales de resolución de conflictos. Entonces acá quisiéramos ya profundizar un poquito más en esto de los tribunales como antecedente, porque digamos que los tribunales son muy importantes en esa construcción de lo que es hoy día la justicia terapéutica, pero no necesariamente son lo mismo y no necesariamente desde el principio que se crearon los tribunales de drogas o los tribunales de solución de conflictos o de resolución de problemas, había un enfoque de justicia terapéutica. Realmente estos dos procesos se vienen a unir de manera posterior y muchos de estos tribunales a lo largo del tiempo empiezan a encontrar en la justicia terapéutica un referente, un enfoque, unos lentes específicos que les sirve para desarrollar sus abordajes desde estos tribunales. Entonces, estos tribunales se crearon también inicialmente en Estados Unidos. Hay unos ejemplos muy interesantes en Chicago sobre justicia juvenil para el tratamiento del consumo de drogas desde el 89 casi. Después empiezan a extenderse a otros países como México. México tiene un ejercicio muy interesante de tribunales de tratamiento de drogas y también de resolución de problemas o de conflictos. Chile, Argentina y otros países también empiezan a adoptar estos modelos de justicia. ¿Y en qué consisten? Consisten de manera particular en que tenemos unos órganos o un aparato de justicia especializado para la resolución de ciertos casos de manera particular, es decir, se centran por ejemplo, en los casos específicos donde la persona investigada tiene un consumo de drogas o su delito es relacionado con el tema de drogas, por ejemplo. Su característica es la especialización, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, pues esto, si bien es un referente, no es lo mismo que estamos ya desarrollando
actualmente porque ha evolucionado de manera significativa. No solamente ya nos dedicamos a que solo ese órgano especializado dentro de la estructura del aparato de administración de justicia va a abordar el caso específico de drogas, o un delito puntual relacionado con drogas, sino que se amplía de manera posterior esa visión, digamos, se ve independientemente de que sea un delito o no de drogas, un tráfico de estupefacientes o un porte de estupefacientes, se abordan otros tipos penales, independientemente de que sean o no graves, porque eso es otro criterio que teníamos de los referentes iniciales de tribunales de tratamiento de drogas que trabajaban con delitos leves, por decirlo así, y ya se extienden además a otros escenarios y no solamente a ese tipo de delitos. Entonces también el concepto de tribunales de tratamiento de drogas ha evolucionado. Hay varios elementos que en esta reflexión de los tribunales van a retomarse para entender lo que hoy día es justicia terapéutica. Lo primero, el rol del juez y de la jueza. Ese rol simbólico, pedagógico y que va además a aportar a la motivación del cambio para que en el abordaje del caso específico, con el tratamiento del consumo, genuinamente pueda motivarse el cambio y la adherencia al proceso de la persona. Eso es un elemento muy importante que traemos de esos tribunales y que vamos a tomar de manera posterior para seguir construyendo ese concepto de justicia terapéutica. Hay otro elemento importante que se relacionaba con estos tribunales, y era el tema de la alternatividad penal. Y es que se reflexionaba justamente en el marco, por ejemplo, de los tribunales de drogas de manera particular, se reflexionaba frente a alternativas a la creación de alternativas al encarcelamiento, por ejemplo, en casos específicos de drogas, de delitos relacionados con drogas que cometen mujeres y adolescentes y jóvenes, o personas con algunas necesidades y particularidades concretas. Y entonces empieza a hablar de la alternatividad penal o de las alternativas al encarcelamiento. Y acá, de manera particular, la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas, que es la CICAD, OEA, para que ustedes la tengan ahí también como referente, empieza a impulsar este tipo de soluciones a partir de los tribunales de drogas en todo el contexto iberoamericano, pero con ese eje principal de la alternatividad penal, ¿sí? De buscar otras salidas al proceso judicial en unos casos muy específicos, pero seguíamos con esa óptica, digamos, un poquito más puntual, que es de origen anglosajón y es delitos leves y solo ciertos delitos, ¿sí? Sin embargo, es un referente muy importante y es un referente que aportó muchísimo a la creación de nuestro programa en ese entonces denominado Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas y lo que hoy día es el Programa de Justicia Juvenil para el Tratamiento del Consumo de Drogas. Pero sí, desde esa óptica reflexiva, si hacemos, paramos un momento y decimos, tomamos esto de los tribunales, de la experiencia anglosajona, pero tenemos que aterrizarlo al contexto colombiano. Y acá ya nos empezamos a cuestionar si solo son ciertos delitos, si solo los que son más leves, si solo para cierta población del sistema de responsabilidad penal. Y bueno, ya les contaremos más adelante cómo termina de evolucionar esta óptica y estos insumos específicos de los tribunales de drogas. Entonces, como les decía, ya es mucho más recientemente, o sea, en los últimos años, donde estos tribunales de tratamiento de drogas, más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero sobre todo en el caso argentino y mexicano y chileno, eh, pues ya venían trabajando con estos casos específicos y con este criterio de especialidad para abordar el consumo de drogas en la población de adultos y de adolescentes, pero empiezan a adoptar el enfoque de justicia terapéutica como una herramienta para la solución de esos casos. Entonces, para que nos demos cuenta de que son dos referentes y antecedentes diferentes, pero que en algún punto de la historia, pues dicen,
eh, nos sirve el enfoque de justicia terapéutica para trabajar en los tribunales de drogas y en los tribunales de resolución de conflictos. Eh, y hay otro antecedente muy interesante que nos lo aporta Fariñas, es una autora española y en conjunto con otros autores ya más de producción académica más reciente, empiezan a analizar lo que es la justicia terapéutica en el marco específico de la justicia juvenil, pero también en el derecho de familia, en la mediación familiar e incluso en el abordaje de las violencias basadas en género. Eh, desde una perspectiva más sociojurídica y psicojurídica, bueno, de psicología jurídica, hacen una reflexión sobre esa justicia terapéutica como un elemento que nos posibilita hacer un cambio social, generar un cambio social, no solamente en el resultado del proceso judicial, que en últimas, pues sí, nos importa mucho la sanción, la sentencia del juez o de la jueza, pero más allá de eso, lo que nos importa a partir de esta posición de Fariñas es qué efectos tiene eso para las partes que intervienen en el proceso judicial, cómo les puede ayudar eso a mejorar su calidad de vida, su salud física, mental, su situación emocional, pero sobre todo hay un concepto muy importante desde la sociología y es que haya justicia social y que haya transformación social. Entonces se enriquece muchísimo más todo ese abordaje y ese concepto de lo que es la justicia terapéutica desde esta óptica y pues viene a ser bastante interesante ya cuando la vemos en un contexto muchísimo más amplio y la vamos aterrizando al contexto colombiano. Entonces, ayúdame por favor con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué queríamos comentarles el día de hoy? Pues realmente no les vamos a decir, este es el concepto de justicia terapéutica, porque como les decía y como les acabo de contar, pues hay muchísimos autores desde todas las disciplinas, desde el derecho, desde la psiquiatría, desde la psicología, desde la sociología que han trabajado estos temas. No les vamos a dar una única definición, pero sí les vamos a dar una que consideramos pertinente para el caso, para adaptarla al caso colombiano y que hemos venido además enriqueciendo con varios elementos de las diferentes disciplinas para poder llegar a una comprensión de lo que es la justicia terapéutica. Entonces, esta definición de partida es una definición de Bessler en un documento de 1996. Me va a permitir leerlo y vamos a ir desagregando pues cada uno de los conceptos que están acá. Entonces, él nos dice, la justicia terapéutica es el estudio del rol de la ley o del derecho, entendamos ley como derecho, como agente terapéutico. Se centra en el impacto de la ley en el espectro emocional y en el bienestar psicológico de las personas. Hasta ahora la ley no había puesto mucha atención en esta área. La justicia terapéutica centra nuestra atención en ese aspecto subestimado anteriormente, humanizando la ley y preocupándose del lado psicológico, emocional y humano de la ley y del proceso legal. Entonces acá hay varios elementos pues, que hacen parte de este concepto que nos parecen muy interesantes y muy importantes para la reflexión. ¿Sí? Lo primero es justamente lo de los impactos, que ya lo mencionábamos antes, y eso es una reflexión muy de sociología jurídica, del efecto y del impacto que tiene la norma jurídica en la realidad social, en las personas. Como lo dice pues Bessler en ese concepto, hay impactos que son positivos, hay impactos que son negativos y que en esa dinámica pues tienen unas afectaciones, digamos, emocionales y en el bienestar físico y psicológico de las personas, ¿cierto?
¿Qué pasa desde esta lógica? Pues que los operadores de de ese aparato de administración de justicia, pero no solamente lo quiero dejar ahí en clave del proceso judicial, sino todos los que intervenimos en el proceso de judicial y de atención de la población en particular con la que trabajamos, pues sí debemos ser muy reflexivos con cómo interpretamos las normas, pero además qué efecto van a tener en las personas a pesar, y ponemos un ejemplo, en un proceso penal, porque pues ese es principalmente el campo en el que nos desarrollamos y planteamos esta reflexión, pues una autoridad judicial puede tener una sentencia condenatoria, sí, y Sí, desde el punto de vista netamente jurídico, pues ahí se cumplió con lo que teníamos que cumplir, ¿cierto? Lo que dice el código de infancia y se el código penal, escucha coordinada. teléfono encendido, por favor, para que lo apaguemos. Gracias. El Código de Procedimiento Penal y el Código de Infancia y Adolescencia, pues nos dice usted, están estos actores, el objetivo es hacer la investigación, juzgamiento y sanción de las personas entre 14 y 18 años que presuntamente han cometido un delito y pues si usted encuentra la responsabilidad penal, pues tiene que sancionarlo y eso es hacer justicia. Eso es lo que nos dice la norma jurídica, ¿cierto? Pero necesariamente una sentencia condenatoria en clave de vivencia personal que van a tener tanto víctimas como ofensores como familia, no necesariamente va a tener un sentido de justicia social para esas personas. Y esa es la reflexión puntual que hace la justicia terapéutica. Puede existir la sentencia condenatoria y aún así la víctima no necesariamente se puede estar sintiendo reparada. Por el contrario, se puede haber sentido ignorada sin una participación activa, sin que se haya tenido en cuenta su visión y su percepción dentro del proceso judicial y lo mismo con el ofensor o con la ofensora. ¿Sí? Pudimos nunca haberlo tenido en cuenta y aún así poder, por ejemplo, tener una sentencia absolutoria. Estamos cumpliendo con lo que dice la norma, pero ¿qué pasa con la vivencia de estas personas dentro del proceso judicial? Ese es el punto específico que toca la justicia terapéutica y que hace una reflexión crítica también frente a los efectos del derecho y del proceso judicial en las personas. Por eso es tan interesante esta óptica. Em, hay otro elemento entonces del concepto que quisiéramos retomar y es eh, el cambio, el cambio que motiva el trabajar con este enfoque de justicia terapéutica en los operadores de justicia y en todos los intervinientes en este proceso judicial y de atención. Y aquí nos viene a decir, a partir de este concepto, pues que la ley no es solo la norma que está ya escrita en el código, ni las sentencias que profiere la autoridad judicial, las altas cortes y demás, sino que realmente nos vamos a fijar en, además de normas jurídicas, en procedimientos y en prácticas, en las prácticas sociales de estos operadores de justicia. Y esa reflexión frente a esto, que es lo que está ahí más abajito en la definición cuando se habla de humanización de la ley, pues implica que no solamente nos basta con interpretar la norma y aplicarla de cierta manera, ¿sí? Buscando siempre el bienestar y el beneficio de las partes del proceso, sino que también yo como juez o como jueza, como fiscal, como defensor de familia o como cualquier interviniente del proceso judicial o de atención, pues tengo que cambiar mi forma, mi trato frente a las personas que participan en ese proceso judicial, mis actitudes, mis prácticas, mis roles para realmente abordar un trato más humano. O sea, eso es una reflexión bastante profunda frente al rol que tenemos todos y todas como actores del sistema. Eh, y quisiera solamente cerrar esa reflexión del concepto con eso, y es, pues este concepto es muchísimo más profundo, muchísimo más amplio que el tratamiento en salud.
que el tratamiento del consumo. Si ustedes se dan cuenta, es una reflexión y una crítica profunda a cómo ha funcionado o a cómo funciona el sistema de justicia en todas sus ramas. Pero además le pega muy, muy bien a la crítica también del derecho penal y del modelo adversarial, ¿cierto? Eh, bueno, eso para ir avanzando en relación con el concepto. Quisiera hablar un poquito de otro término que trae este concepto de Bessler y es el bienestar. Esta categoría de bienestar, de estar bien. Eh, y aquí quisiera un poquito para no estar yo solamente hablando yo solita, sino que podamos escuchar un par de participaciones y sé porque conozco a muchas de las personas que están acá, que hay muchas, por ejemplo, que están trabajando en el bienestar familiar. ¿Qué es eso de bienestar? Quisiera de pronto un par de participaciones que nos ayudara para poder, digamos, comprender qué es eso de bienestar y por qué hablamos del bienestar a partir de un modelo de justicia. No sé quién quiere hacer alguna apreciación al respecto, que levante la manito y le damos la palabra. Pero está, ahí ya tenemos una. Elías, adelante. Elías, ¿nos escuchas? Dito, hola. Adelante. Bueno, desde la OMS se manifiesta que el bienestar es mucho más que la ausencia de incomodidades, malestares o enfermedades. Es un conjunto, digamos que de, de plenitud en los aspectos de la vida como salud emocional, física, emocional, laboral, familiar y demás. Gracias, Elías. ¿Hay alguna otra participación? Si quisiera escuchar un par más de participaciones sobre lo que es el bienestar. ¿Qué será el bienestar en el marco de un proceso penal? Nueva Vida Turbaco, adelante. Y nos ayudas con tu nombre, por favor. Buenos días, mi nombre es Tania Canencia. Adelante, Tania. Pues yo creo que bienestar es el goce o la garantía de los derechos de todos aquellos jóvenes, niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados de libertad. Cuando hablo del goce, hablo de su derecho a la educación, a la salud, eh, al al libre desarrollo de su personalidad y de todos aquellos factores que fueron vulnerados en su entorno social y familiar. Muchas gracias, Tania. Así es. ¿Alguna otra participación sobre lo que es el bienestar? El estar bien. Creo que hay una en el chat. Hay varias en el chat. Bienestar en el entendido de tener equilibrio emocional, sentirse bien física y mentalmente, tener buena relación con los demás y con la naturaleza. Gracias, Juliana. Gilberto nos dice, es la capacidad de estar y sentirse bien a partir de tres esferas, la social, la familiar y la individual, influenciando el libre desarrollo. Muchísimas gracias, Gilberto. Y Karen nos dice, es el equilibrio en todas las esferas de la vida que traduce la garantía de sus derechos, tanto del ofensor como de la víctima. Es garantizar los derechos. En todos esos elementos que han mencionado, coincidimos, pero entonces acá surge una reflexión bien importante de qué es lo que estamos entendiendo como bienestar en el proceso judicial, ¿sí? Y realmente esa viene a ser una de los principales aportes de la justicia terapéutica y es pues que para realmente materializar la justicia social, que es el fin último, pues justamente de este modelo o de este abordaje, pues todos tenemos que estar y sentirnos bien, tener un trato humano, tener un trato digno, un trato justo y respetuoso, un trato igualitario e inclusivo. Y eso parte de el tener empatía y del comprender cada una de las situaciones que llevaron a esas personas como
víctima, como familia, como ofensor o como comunidad, a estar involucrado en ese proceso judicial. Entonces, si se dan cuenta, pues solamente con estos conceptos con estas palabras que conforman este concepto de justicia terapéutica, bienestar emocional y psicológico de las personas, impacto de la ley en ese bienestar, la humanización de la ley o del derecho y el tener en cuenta cosas que el derecho no tenía en cuenta antes, como el tema psicológico, emocional y humano, pues realmente nos precisa que la justicia terapéutica es mucho más que el tratamiento del consumo, es mucho más que el tratamiento en salud, ¿sí? Y esa es un poco la intención del día de hoy, que podamos precisar la amplitud de este concepto y de este enfoque. Entonces, te agradezco, me ayudes con la siguiente diapositiva. Sí, justamente como para cerrar el tema conceptual, este tema conceptual, pues teníamos tal vez en algunos contextos y en algunos escenarios esa visión un poquito más reduccionista de lo que era la justicia terapéutica, limitando al tema del tratamiento, limitándolo solo al tema de consumo o limitándolo, no sé, a lo que tenemos como referente las comunidades terapéuticas. No, esto es una herramienta, un enfoque muchísimo más amplio que nos hace cuestionar incluso nuestro rol, nuestras actitudes, nuestro trato y nuestro lugar y nuestra sensación de bienestar en el marco del proceso judicial. Esa es como la reflexión conceptual que quisiera traerles desde Bessler. Ahorita más adelantico vamos a abrir un espacio para preguntas, entonces, o las pueden también ir dejando en el chat para que podamos continuar. Hay unas características particulares de este enfoque de justicia terapéutica que quisiera desarrollar. Pues primero que es un enfoque, una perspectiva, ¿sí? Como enfoque, es una visión particular de la justicia y del derecho. ¿Y esto qué implica? Pues también es una precisión muy importante que hacemos, porque realmente para la aplicación o el desarrollo de la justicia terapéutica no requerimos de una norma jurídica que nos diga una de las finalidades del sistema de responsabilidad penal es la justicia terapéutica, como norma jurídica en el código. No quiere decir que no trabajemos para llegar a ello, porque sí es muy importante y es el ejercicio que estamos haciendo como Sistema Nacional de Coordinación ya hace varios años y que ustedes pues son conocedores. El 2 de abril se radicó el proyecto de ley 416 del 2015 de la reforma del Código de Infancia y Adolescencia para el libro segundo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y ahí se incorporaron muchas normas que desarrollan la justicia terapéutica. Pero si no tuviéramos esas normas, y de hecho hoy día no las tenemos, pues no quiere decir que no podamos desarrollar o que no podamos adoptar las herramientas de la justicia terapéutica para poder hacer abordajes en el marco del sistema judicial y del SRPA de manera particular. Entonces, como enfoque, pues es una visión, una perspectiva que nos sirve justamente para comprender ciertas problemáticas de los chicos y de las chicas, ciertas necesidades en relación con su consumo, con su salud mental, con las problemáticas y las causas de manera particular que los llevaron a la comisión del delito, pero también frente a las víctimas. Esta reflexión de justicia terapéutica es para todos los actores. Acá también entran las víctimas y cómo abordar los impactos, los daños y las necesidades de reparación de las víctimas. También para eso nos permite la justicia terapéutica tener unos lentes específicos para poder hacer esos análisis, ¿sí? Pero tiene pues un objetivo particular y es el que ya hemos mencionado, incidir en la generación del bienestar en las partes intervinientes del proceso judicial. Y esto pues va mucho más allá de cumplir la norma, de cumplir el código, de cumplir con los pasos del proceso judicial, ¿cierto? Y acá hay una coincidencia importante. Después, más adelante, vamos a ver las diferencias con la justicia restaurativa, pero acá hay una coincidencia con la justicia restaurativa.
y es que al ser transformativa, este modelo de justicia, al generar cambio social, al generar el cambio de las prácticas de los actores que participan en el proceso judicial y de atención, pues nos posibilita acercarnos mucho más a esa finalidad de la reconstrucción del tejido social afectado con la comisión del delito, ¿sí? Y sobre todo de tener en cuenta esas necesidades, ese contexto y esas particularidades tanto de ofensores como de víctimas y de sus familias, ¿sí? Porque si no se nos queda en un discurso, pues necesitamos herramientas para poder volver realidad eso de la reconstrucción del tejido social, o si no es un simple discurso que está en la norma y queda bonito en la norma. ¿Cómo lo hacemos? Pues con las herramientas que nos da la justicia terapéutica y la justicia restaurativa, ¿sí? Entonces, eso en términos de su objetivo. Otra de sus características es que apoya esa toma de decisiones de esas autoridades judiciales y administrativas. Y acá hay una reflexión también importante, porque desde algunas ópticas y o por supuesto que en la discusión y en el debate, pues es muy importante tener todas las visiones también, incluso desde el derecho y desde las ciencias sociales, pues muchos dirán, ah, pues eso entonces es modificar la ley, es ir en contravía de la normatividad existente. No, lo que nos posibilita es que la norma jurídica que ya existe, usted como operador de justicia la puede interpretar de una manera que genere el menor daño posible a la gente que está vinculada en el proceso judicial que usted está dirigiendo o que usted está apoyando, ¿sí? Eh, frente a eso, no busca tampoco reemplazar el conocimiento, por ejemplo, de los expertos y de los peritos que participan en el proceso judicial, de psiquiatras, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos y demás conocimientos, sino por el contrario, es complementario, es nutrirse, es que los jueces, juezas, fiscales, defensores y todos los demás que lideran ese proceso judicial puedan nutrirse de esos conocimientos para poder reconocer que la problemática que están abordando es una problemática compleja, que los seres humanos que están en esos procesos judiciales son seres humanos con necesidades, con miedos, con afectaciones en su salud física y emocional, y pues que eso es lo que realmente nos importa en el fondo, ¿sí? Obviamente nos importa aplicar la ley, pero con todo ese conocimiento interdisciplinario y transdisciplinario, pues vamos a tener muchas más herramientas para comprender todas esas dinámicas que están pasando en el proceso judicial, ¿sí? El ser humano y las personas, sobre todo los chicos y chicas que llegan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues pasan por unas realidades muy complejas, muy duras, y antes de simplemente el ejercicio de juzgar y de sancionar por una acción pues contraria a derecho, pues esta visión sí nos posibilita el tener herramientas para abordar toda esa complejidad que está en un caso específico, que está en un chico o en una chica o en una víctima o en un núcleo familiar que se va a ver afectado. Además de eso, pues lo que ya hemos reiterado, sí se busca minimizar esos efectos negativos del proceso y por eso apoyamos con ese conocimiento transdisciplinario de las ciencias sociales y de la salud y todas las disciplinas del conocimiento que nos puedan servir justamente para tomar esas mejores decisiones. Pues justamente eso es en aras de generar la menor cantidad de efectos negativos pues dentro del proceso. Y frente a este punto también hay una reflexión muy importante que trae la justicia terapéutica, y es que muchos actores del proceso judicial en muchos contextos, y es una reflexión que se ha hecho a nivel latinoamericano, pues estamos muy acostumbrados a decir, pues yo tengo mi competencia arreglada, ¿cierto? Yo soy juez y como juez o jueza interpreto la ley, la aplico y pongo una sanción, punto. Ese es mi rol. Eso es lo que me pide y lo que me exige la ley y lo que me dice la ley que yo tengo que decir. Como fiscal tengo un rol, punto. Ese es mi rol, ejercer la acción penal y evidenciar efectivamente si existe o no responsabilidad penal
para llevar a la persona a una sanción penal, ¿cierto? Pero un poquito la reflexión en este punto de la justicia terapéutica es, claro, tenemos nuestros roles reglados, ¿cierto? En el proceso judicial, que además es un proceso que tiene pues muchas pautas de realización y de acción específicas, pues que deben cumplirse sí o sí, pero la apertura es un poco frente a replantearnos ese rol y no decir no me toca, eso no me toca a mí como juez, sino decir, venga, como esto es un problema difícil de abordar, me voy a apoyar de todos estos expertos y de todos estos otros actores para que podamos lograr el beneficio que queremos para estas personas. ¿Sí? Entonces es como, ya no es desde el lugar de, no, pues a mí no me toca, yo solo juzgo. Sí, pero el problema es bastante complejo y la idea es abordarlo de la manera más integral y coordinada posible con otros actores. Por eso acá hay un relacionamiento inicial con el sector salud. El sector salud y el sector justicia, en principio, no exclusivamente, empezamos a evidenciar esa necesidad de relacionamiento entre los actores. Después van a aparecer otros sectores, como lo mencionaban, educación, inclusión social, cultura, por supuesto, protección, ICBF y toda la atención que dan todos estos sectores, y esos actores son sumamente importantes en el análisis de un caso, de un chico o de una víctima o de una chica en particular. Y pues ese tejer esas redes de comunicación entre los sectores y entre los diferentes actores que se dedican sí a cosas diferentes, pero que en últimas van a aportar todos a un resultado específico, es lo que busca la justicia terapéutica. ¿Sí? Adicional a eso, lo que decíamos, hacer más llevadera esa experiencia de cada una de las partes intervinientes en el proceso judicial, incluyendo a los operadores jurídicos y profesionales, porque yo no puedo hablar de bienestar de los chicos y de las chicas, de las familias, de bienestar familiar, de bienestar comunitario. Sí, los profesionales que están en el despacho del juez o de la jueza, si el mismo juez o la misma jueza, si el fiscal o el defensor de familia o la defensora no están bien ellos mismos, no es coherente, no podemos decir como un mero discurso que vamos a generar bienestar si todos los actores que participan del proceso judicial no lo tienen. Y esa es una reflexión adicional. Entonces se trabaja desde el enfoque de justicia terapéutica con todos los actores del proceso judicial y de atención, empezando por los actores del proceso judicial y de atención, para después sí llevar esa transformación y esas reflexiones a los chicos, a las chicas, a las familias y a la comunidad, ¿sí? Y pues como otro elemento importante y característico, que también coincidimos ahí con la justicia restaurativa, hay una reflexión crítica sobre los modelos retributivos y punitivistas del derecho, en particular del derecho penal, pues porque realmente esos modelos se centran, ustedes ya saben, y han tenido pues charlas con expertos en temas de justicia restaurativa, pues se centran en el daño causado, en el castigo que le podamos dar a la persona, en que no vuelva a cometer delitos, la prevención, que esa persona no vuelva a cometer delitos y que no vuelva a generar más daños en la sociedad. Y pues eso es válido, de hecho son las finalidades del derecho penal para adultos, pero pues esta es pues no ha funcionado mucho, o sea, realmente no ha tenido como unos efectos significativos ni en la reducción de la delincuencia, ni en el abordaje de los conflictos que subyacen a la comisión de los delitos. Entonces, pues si no nos ha funcionado durante tantos años, décadas, pues por eso estos modelos de justicia como la restaurativa y la terapéutica, se cuestionan eso para ver de qué otras formas podemos abordar esos factores y esas causas que generan o que inciden en la comisión de los delitos y cómo podemos abordarlas de una manera humana, inclusiva, integral, pues para hacerle más llevadero el proceso y hacerle más llevadero pues la situación
puntual que están pasando estas personas en el marco del proceso judicial. Creo que ninguno puede decir que estar en un proceso judicial es chévere o es satisfactorio, ni siquiera una víctima que está exigiendo desde una posición muy radical que haya una condena o que haya justicia, ni siquiera. Entonces, esto nos ayuda justamente a cuestionarnos eso. Realmente esos efectos y esas acciones del proceso penal, pues qué efecto están teniendo en las personas, en las partes del proceso. Ayúdame, porfa, con la siguiente diapositiva. Mil gracias. Entonces, ¿cómo se aplica este enfoque de justicia terapéutica? Este enfoque de justicia terapéutica, entonces, a partir de estas reflexiones que les he compartido el día de hoy, pues no se centra solamente en los programas. Los programas es la tercera forma de implementarlo. Lo primero es la transformación normativa de procedimientos y de prácticas jurídicas. Es un ejercicio mucho más estratégico en clave de estructura del aparato de administración de justicia, pero también del conjunto de la normatividad y de cómo se interpretan las normas jurídicas por parte de los operadores de justicia. Ese es un primer escenario muy interesante, pero como les decía, no se requiere una disposición normativa que diga, acá hay justicia terapéutica para que podamos aplicarlo. Es lo mismo que pasa con los demás enfoques, es decir, el enfoque étnico o el enfoque de género o el mismo enfoque restaurativo, el enfoque de derechos humanos, básicamente están desarrollados sobre todo desde la política pública, más que desde la norma jurídica. Sí, en algunos casos pues están fundamentados en principios, en derechos fundamentales, pero no requiero yo de que una norma me diga es que tengo que aplicar enfoque de género para que yo sepa que debo tener en cuenta esa reflexión. Eso mismo pasa con el enfoque de justicia terapéutica. Sin embargo, sí es importante por las características de este modelo, pues todos esos cambios normativos que se puedan dar con el objetivo que tiene, y es la búsqueda del bienestar de las personas. Es algo muy sencillo, es algo muy básico y que nos lleva justamente a volver a la reflexión de la justicia social, o sea, de que con el derecho hagamos justicia. Entonces, frente a esas acciones en términos de modificaciones normativas, de procedimientos y de prácticas jurídicas, es una de las primeras formas mediante las cuales podemos aplicar justicia terapéutica. Otra forma es con justamente el fortalecimiento de las habilidades de los operadores de justicia. Yo acá no lo limitaría a operadores de justicia, sino a todos los actores que hacemos parte del proceso judicial y de atención de la población con la que estamos trabajando. Pues esto implica también una cualificación en términos de generar ciertas habilidades en esas prácticas de justicia, que ya lo hemos mencionado, la empatía, la amabilidad y el trato, el buen trato, la escucha, la capacidad de escucha, de comprensión y de diálogo, son capacidades importantísimas que tenemos que seguir fortaleciendo todos y todas los que estamos acá y los que participamos en el SRPA. La comprensión, el respeto, y hay una que también me parece muy importante y es bajar el lenguaje técnico, bajar el lenguaje jurídico, para que las personas que hacen parte del proceso puedan comprender, pues, qué es lo que están viviendo en ese proceso judicial, cuáles son justamente las acciones que vienen para estas personas, las consecuencias jurídicas de esas acciones. Y esto parece muy simple, pero vamos a trabajar la capacidad de empatía, de diálogo, de escucha y de comprensión con todos los actores que participamos en el proceso. Sí, parece muy simple, pero es un trabajo arduo que tenemos que hacer todos y todas, ¿sí? Y hay una tercera forma de aplicar este enfoque de justicia terapéutica, y es justamente ahí sí, con los programas con enfoque de justicia terapéutica. Hay varios tipos de programas y acá también para que nos llevemos una visión más amplia de lo que es este enfoque.
Uno de esos son los de drogas, los de tratamiento de consumo de drogas. Para el caso colombiano tenemos el programa de justicia juvenil para el tratamiento de consumo de drogas, que es el que Gabriel, Sergio y yo desde la Dirección de Política de Drogas, digamos que acompañamos técnicamente y que muchos territorios están implementando y otros están preparando para su implementación, ¿sí? Ese es uno. Pero hay otros tipos de programas con enfoque de justicia terapéutica. Hay programas orientados a resolver los conflictos familiares, hay programas orientados al abordaje de situaciones de salud mental, por ejemplo, en el caso de CRPA o del sistema penal no constitutivas de inimputabilidad, ¿no? Porque sí, hay una inimputabilidad que también sabemos que es un concepto jurídico, sí, que lo voy a explicar muy brevemente para que me puedan entender, pues básicamente la comprensión, esa persona no tenía la capacidad de comprensión y de autodeterminación para en el momento de la comisión del delito, ¿sí? Si hay inimputabilidad, no hay responsabilidad penal. Entonces no debería estar en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes ni en el sistema penal, sino debería tener un abordaje desde, si es necesario, si se requiere, desde el sistema de seguridad social en salud, porque esa persona tiene un trastorno mental, transitorio, permanente o cualquier otra situación que le generó esa inimputabilidad. Pero para los demás chicos y chicas o la demás población que sí es responsable penalmente, pero que tiene situaciones de salud mental, ¿sí? También se pueden crear programas con enfoque de justicia terapéutica para abordar esas situaciones de salud mental, ¿listo? Que no son constitutivas de inimputabilidad o que no excluyen la responsabilidad penal. Sigamos, porfa. Muy brevemente quisiera como contarles algunas experiencias internacionales de la aplicación de este enfoque. Realmente, como les mencionaba al inicio de la intervención, el enfoque de justicia terapéutica se ha expandido en Iberoamérica en los últimos 20 años de manera exponencial y significativa. Y lo podemos percibir porque nosotros mismos ya desde hace como unos 5 años empezamos a hablar todo el tiempo de justicia terapéutica, ¿cierto? Pero hay algunos referentes importantes en Iberoamérica que nos parece necesario mencionar. En el caso de México, particularmente el estado de Ciudad de México y Puebla, tienen una normatividad estatal puntual que desarrolla la justicia terapéutica como un mecanismo importante en el proceso judicial penal. Está la Ley Nacional de Ejecución Penal, tienen ahí un capítulo específico sobre justicia terapéutica en el marco de la suspensión condicional del proceso, así se llama allá en México. Pero también la tienen incorporada en este momento en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y tienen, como nosotros también, bueno, más adelantico les vamos a contar, tienen una guía para la implementación de programas de justicia terapéutica. Y cada estado, dentro de México, cada estado adapta su programa y desarrolla su programa de justicia terapéutica. Entonces, México es un referente muy, muy importante académico y de la praxis de cómo se han desarrollado programas de justicia terapéutica. En Costa Rica también hay unos avances significativos. Ahí en Costa Rica no hay una norma jurídica de manera particular que enuncie la justicia terapéutica, pero lo adoptan o lo han adoptado como un enfoque. El Poder Judicial de Costa Rica ha hecho unos ejercicios muy interesantes, incluso de intercambio de experiencias con Colombia, y tienen en el marco de la Ley de Justicia Restaurativa, tienen normas para el procedimiento de tratamiento de drogas. Perdón, hay un micrófono abierto. ¿Nos ayudan, por favor? Gracias. Retomo. Entonces, en Costa Rica, como les venía diciendo, está la Ley de Justicia Restaurativa y en el marco de esa ley hay unas normas especiales para el procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial. Muy similar a
a nuestro programa, de hecho con unos enfoques y unos componentes muy similares, y es una experiencia enriquecedora que vale la pena consultar, la de Costa Rica. Y también en Costa Rica tienen tribunales especializados de solución de conflictos, tanto en adolescentes como en adultos, ¿sí? Entonces, pues es un referente también interesante. En Chile tampoco hay una normatividad específica, una legislación específica que hable de justicia terapéutica. Se aplica también como un enfoque. Y ahí en Chile hay un referente importante de los tribunales de tratamiento de drogas. Entonces, pues ese es el referente particular con Chile. En Perú existe en el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente el programa de justicia restaurativa, y en el marco de ese programa se hace un abordaje desde la justicia terapéutica. O sea, ya también la entrada es por justicia restaurativa, pero aplican el enfoque de justicia terapéutica en los casos de consumo de drogas. En Argentina es el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación quien emite una resolución para adoptar un protocolo para la aplicación de un programa piloto de justicia terapéutica, y también tenemos referente de los tribunales de drogas en Argentina. Entonces, están en un nivel muy similar al nivel colombiano en términos del desarrollo de los referentes para el posicionamiento de la justicia terapéutica. Y en España, para centrarnos en el referente iberoamericano, no hablan tampoco normativamente de justicia terapéutica, pero sí hay, de hecho, en el catálogo de medidas y de sanciones en el sistema de justicia juvenil, hay unas medidas puntuales que son de atención o de tratamiento terapéutico para el consumo de sustancias psicoactivas o algunas situaciones de salud mental que ameritan internación o no internación. Y son diferentes a las sanciones penales, ¿no? Entonces, pues esos son como los referentes internacionales y el desarrollo que hemos tenido para hablar de justicia terapéutica. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, frente a todas esas reflexiones, queremos contarles, pues básicamente que en el caso colombiano, en particular en el Subcomité de Justicia Restaurativa del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, hemos venido trabajando en la adopción de un concepto específico de justicia terapéutica, de enfoque de justicia terapéutica, y estamos trabajando justamente en la creación de una directriz del Sistema Nacional de Coordinación para orientar la implementación de este tipo de programas y de programas de justicia terapéutica. Básicamente retomamos muchos de los elementos que ya hemos compartido el día de hoy en este concepto que traemos para la directriz. Esta directriz no se ha expedido, pero está en proceso de aprobación justamente por las diferentes instancias del Sistema Nacional de Coordinación. Entonces, solo mencionarles, bajo el enfoque de justicia terapéutica se busca abordar los factores de riesgo asociados al comportamiento delictivo, como el consumo problemático de sustancias psicoactivas, ofreciendo un proceso de atención integral que deriva su abordaje al ámbito de la salud pública. Cabe precisar que también bajo este enfoque pueden abordarse otras necesidades de atención de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, derivadas con factores que incidieron en la comisión del delito, como problemas de salud mental que no constituyen una situación de inimputabilidad, manejo de emociones, conflictos familiares, entre otros. Es la perspectiva un poco más amplia que les estaba comentando de lo que es justicia terapéutica, y pues por supuesto habla de que la aplicación de la ley puede generar efectos negativos en las personas en el espectro emocional, psicológico y pues en todos sus ámbitos de la vida. Este concepto pues está fundamentado en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, para ir aterrizando ya el caso colombiano, pues en diferentes principios que fundamentan el sistema: el principio de interés superior, por supuesto el principio de prevalencia de derechos y el principio de protección integral. Digamos que nos han aportado muchísimo en esta reflexión, pues porque realmente
esto se traduce en algo que ustedes mencionaban cuando hablábamos de bienestar, y es en la garantía, promoción y restablecimiento de los derechos de la población, ¿sí? Ese es uno de los principales fundamentos para poder construir este enfoque y poder desarrollar este enfoque. Y pues el mismo concepto de enfoques y su relación con otros enfoques existentes en el sistema, como los enfoques de derechos humanos, el enfoque de justicia restaurativa y los enfoques diferenciales de género y territoriales. Eso también está incluido en ese desarrollo un poco más conceptual que estamos haciendo en el marco del subcomité. Siguiente diapositiva, por favor. Contarles muy brevemente, pues en el caso colombiano, hoy día no tenemos una referencia normativa, como pasa también en algunos países que ya les he mencionado, de la justicia terapéutica, pero sí tenemos muchos referentes de política pública. Tenemos mencionado el enfoque de justicia terapéutica en el Plan Nacional de Política Criminal, en la Política Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa y también en la Política Nacional de Prevención del Delito de Adolescentes y Jóvenes del 2021-2022. Y tenemos también enunciado este enfoque en la Política Nacional de Drogas del 2023 y de manera expresa el desarrollo del Programa de Justicia Juvenil para el Tratamiento del Consumo de Drogas. Entonces, referentes de política pública sí tenemos frente al tema de enfoque de justicia terapéutica. Tenemos la reforma del código donde se hace la definición de lo que es enfoque de justicia terapéutica y de cómo implementar este tipo de programas pues, y que quede en un rango normativo en clave de la transformación de ese código, de esos referentes normativos que tenemos, que es lo que hemos venido hablando. Estamos en construcción del ajuste de los lineamientos técnicos del programa, donde toda esta visión hemos intentado que quede lo más coherente y lo más alineada posible con las reflexiones que les hemos contado el día de hoy y con las reflexiones que hemos tenido en el subcomité de justicia restaurativa del Sistema Nacional de Coordinación. Saldrán también muy pronto las directrices del Sistema Nacional para la implementación de programas de justicia terapéutica, y también hay otro referente importante que son los protocolos de la rama judicial para el desarrollo de audiencias, con enfoque de justicia restaurativa y de justicia terapéutica. Entonces, hemos avanzado poco a poco en el campo colombiano, están estos referentes y muy seguramente pues seguiremos generando otras disposiciones normativas y de política pública y desarrollos también conceptuales y académicos sobre lo que es la justicia terapéutica en Colombia. Entonces, con esto terminaríamos como esta primera parte de la presentación. Quisiera saber si hay alguna intervención o alguna pregunta. Damos algunas intervenciones y luego continuamos con la segunda parte.